22 horas y 41 minutos. Eso es lo que duró la operación más arriesgada que Estados Unidos ha ejecutado dentro de territorio iraní en las últimas 2 décadas. No fue un ataque con drones. No fue un misil lanzado desde un portaaviones en el Golfo Pérsico. Fue algo mucho más peligroso, mucho más preciso y mucho más difícil de explicar. Un equipo de operadores de la Delta Force, la unidad de élite más secreta del ejército estadounidense, cruzó la frontera iraní. Se infiltró en una red de túneles costeros que Irán había construido durante años para controlar el estrecho de Hormuz, y capturó al comandante que, durante la última década, había convertido ese estrecho en la trampa más efectiva del planeta. Y lo hicieron sin disparar un solo tiro. Si eso te parece imposible, quédate. Porque lo que voy a contarte no es solo la historia de una operación militar. Es la historia de cómo un paso de agua de 54 kilómetros de ancho tiene más poder sobre tu vida diaria que cualquier gobierno, cualquier banco central y cualquier empresa tecnológica del mundo. Y de cómo un solo hombre, desde un búnker excavado en la roca de la costa iraní, amenazaba con cerrar ese paso cada vez que Washington tomaba una decisión que a Teherán no le gustaba. Empecemos por lo que nadie te dice sobre el estrecho de Hormuz. Cada día, entre 20 y 21 millones de barriles de petróleo cruzan ese estrecho. Para que entiendas la escala, eso es aproximadamente un 21% de todo el petróleo que el mundo consume a diario. Si mañana el estrecho de Hormuz se cierra, no estamos hablando de que suba el precio de la gasolina. Estamos hablando de que se paralicen economías enteras. Japón importa más del 80% de su petróleo a través de Hormuz. Corea del Sur, más del 70%. India, China, toda Europa, dependen de que ese canal de agua siga abierto. Y durante años, un solo país ha tenido el dedo sobre el botón que podría cerrarlo. Irán. La costa norte del estrecho es territorio iraní. Y no es cualquier costa. Es una línea de acantilados, cuevas naturales e instalaciones militares subterráneas que la Guardia Revolucionaria Islámica ha ido construyendo y reforzando durante más de 30 años. Lanchas rápidas armadas con misiles antibuque, minas navales almacenadas en depósitos subterráneos, baterías de misiles de crucero camufladas entre la roca, y todo eso, según fuentes de inteligencia occidentales, estaba bajo el mando operativo de un comandante cuyo nombre real nunca apareció en la prensa internacional, pero cuyo nombre en clave dentro del Pentágono llevaba años circulando en documentos clasificados. Lo llamaban el arquitecto del estrecho. No era un general conocido como Qasem Soleimani. No aparecía en conferencias de prensa ni en desfiles militares. Su poder no venía de la visibilidad pública, sino de todo lo contrario, de la invisibilidad total. Operaba desde una red de instalaciones costeras que se conectaban por túneles excavados a lo largo de la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán. Y su doctrina era simple pero devastadoramente efectiva. No necesitas cerrar el estrecho de Hormuz para controlar el estrecho de Hormuz. Solo necesitas que el mundo crea que puedes cerrarlo en cualquier momento. Esa doctrina funcionó durante años. Cada vez que Estados Unidos imponía sanciones más duras, cada vez que Israel amenazaba con un ataque preventivo, cada vez que las negociaciones nucleares se estancaban, el precio del petróleo subía solo porque existía la posibilidad de que Irán activara su red en el estrecho. No hacían falta disparos. La amenaza era el arma. Y el hombre que la mantenía cargada y lista era el arquitecto. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué, después de años de contención y disuasión mutua, Estados Unidos decidió enviar a sus mejores operadores directamente al corazón de la infraestructura militar iraní? La respuesta está en algo que ocurrió meses antes de la operación. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Según reportes de inteligencia que han ido filtrándose a medios especializados en defensa, Irán había comenzado a modificar su postura en el estrecho. Ya no se trataba solo de disuasión. Se estaban preparando para algo más activo. Movimientos de lanchas rápidas en patrones no habituales, redistribución de minas navales desde depósitos del interior hacia posiciones costeras avanzadas, activación de sistemas de comunicación redundantes que solo se encienden cuando una operación está en fase de preparación.
Todo esto fue detectado por una combinación de vigilancia satelital, interceptación de comunicaciones y, según se ha reportado, fuentes humanas dentro de la propia estructura del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. El análisis de inteligencia era claro. Irán no estaba planeando cerrar el estrecho de golpe. Estaba planeando algo más sutil y más peligroso. Un cierre parcial, controlado. Suficiente para disparar el precio del petróleo sin provocar una respuesta militar directa. Suficiente para generar una crisis económica global sin cruzar la línea roja que justificaría una guerra abierta. Y todo eso estaba siendo orquestado desde las instalaciones del arquitecto. Si estás viendo esto y todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque lo que viene a continuación es exactamente lo que ningún medio convencional va a contarte con este nivel de detalle. La decisión de actuar no fue rápida. Según las fuentes disponibles, el debate dentro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos duró semanas. Había dos posiciones claramente enfrentadas. La primera, representada por sectores del Departamento de Estado y parte del establishment diplomático, abogaba por una respuesta proporcional. Sanciones adicionales, presión diplomática a través de intermediarios en Omán y Qatar, y un aumento visible de la presencia naval estadounidense en el Golfo como señal de disuasión. La segunda posición, respaldada por el Comando Central y sectores de la comunidad de inteligencia, argumentaba algo completamente diferente: que la disuasión ya había fracasado, que Irán estaba leyendo la contención como debilidad, y que la única forma de desmantelar la amenaza sin provocar una guerra abierta era una operación quirúrgica, directa, dentro de territorio iraní, con un objetivo concreto: capturar al hombre que controlaba toda la red. No matarlo, capturarlo. Y aquí hay un detalle que merece detenerse. ¿Por qué capturar y no eliminar? Con Soleimani, en enero de 2020, la decisión fue un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad. Limpio, a distancia, sin riesgo para personal estadounidense. ¿Por qué, en este caso, enviar un equipo de carne y hueso al interior de Irán para traer a un hombre con vida? La respuesta, según analistas de defensa que han estudiado el patrón, tiene dos capas. La primera es de inteligencia. Un comandante muerto no habla. Un comandante capturado puede revelar la totalidad de la red de túneles, los códigos de activación de las minas navales, los protocolos de comunicación con las lanchas rápidas, la identidad de los contactos dentro de países aliados del Golfo que proporcionaban información a Irán sobre movimientos de buques. La muerte del arquitecto habría dejado la infraestructura intacta. Alguien más habría tomado el mando en días. La captura, en cambio, permitía desmontar no solo al hombre sino al sistema completo. La segunda capa es política. Un ataque con drones dentro de Irán habría sido un acto de guerra inequívoco. Un misil deja cráter, humo, imágenes satelitales, cuerpos. Es innegable y escala automáticamente. Una operación encubierta de captura, si se ejecuta correctamente, puede negarse. Irán no puede admitir públicamente que un equipo de operadores estadounidenses entró en su territorio, penetró sus instalaciones más protegidas y se llevó a uno de sus comandantes más importantes, sin que nadie pudiera impedirlo. La humillación sería peor que la pérdida. Es la paradoja perfecta de las operaciones especiales modernas. Cuanto más exitosa es la misión, más difícil es para el enemigo reconocer qué ocurrió. Ahora, la operación en sí. Lo que se sabe proviene de filtraciones parciales a medios de defensa y declaraciones indirectas de funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato. No hay un relato oficial completo, y es posible que nunca lo haya. Pero las piezas que se han hecho públicas permiten reconstruir un cuadro bastante coherente. El equipo era pequeño. Las operaciones de la Delta Force raramente superan los 12 operadores para misiones de captura de alto valor. Cada miembro es seleccionado específicamente para la misión según sus habilidades. Especialistas en demolición subterránea, expertos en navegación nocturna en terreno montañoso, médicos de combate, comunicadores con capacidad de enlace satelital cifrado. No son soldados genéricos,
Son los mejores operadores que el ejército de Estados Unidos produce. Y cada uno de ellos ha pasado por un proceso de selección que tiene una tasa de abandono superior al 90%. La infiltración, según lo que se ha podido reconstruir, no fue aérea. No hubo helicópteros cruzando el espacio aéreo iraní como en la operación contra Bin Laden en Abbottabad. El riesgo de detección radar era demasiado alto en la costa del Golfo Pérsico, una de las zonas con mayor densidad de sistemas de defensa aérea del mundo. En su lugar, la aproximación fue marítima. Desde algún punto en las aguas internacionales del Golfo, probablemente utilizando embarcaciones de perfil bajo y navegación subacuática en la fase final, el equipo alcanzó la costa iraní durante las horas de menor actividad de patrullaje. Y aquí hay algo que mucha gente no entiende sobre las operaciones especiales dentro de territorio hostil. El mayor peligro no es el combate. Es el tiempo. Cada minuto que pasas dentro de territorio enemigo multiplica exponencialmente la probabilidad de detección. No necesitas que te disparen. Basta con que un pastor, un pescador, un guardia de turno que debería estar dormido pero no lo está, te vea una sola vez. Y entonces, toda la operación se convierte en una carrera contrarreloj para extraerse antes de que la respuesta militar iraní se organice. El equipo tenía una ventana operativa extremadamente limitada. Entrar, localizar al objetivo en la red de instalaciones subterráneas, neutralizar la seguridad inmediata sin provocar una alarma generalizada, asegurar al arquitecto y extraerlo por la misma ruta marítima antes del amanecer. Todo en una sola noche. Las instalaciones subterráneas de la costa de Hormozgan no son búnkeres improvisados. Son complejos de túneles excavados en la roca que Irán ha desarrollado durante décadas, inspirándose parcialmente en la doctrina norcoreana de fortificación subterránea. Múltiples entradas, sistemas de ventilación independientes, comunicaciones por cable que no pueden interceptarse por radio, y tramos diseñados para ser bloqueados y sellados en caso de intrusión. Penetrar un complejo así sin planos detallados es prácticamente suicida, lo que sugiere que la inteligencia previa fue extraordinariamente precisa. Los operadores no entraron a ciegas. Sabían dónde estaban las entradas, conocían la disposición interna, y lo más importante, sabían exactamente dónde dormía el arquitecto esa noche. Ese nivel de detalle solo se consigue de una forma. Alguien dentro de la estructura iraní estaba proporcionando información en tiempo real, y eso, en términos de inteligencia, es quizás la parte más impresionante de toda la operación. No la captura en sí, sino el hecho de que Estados Unidos o alguno de sus aliados tenía un activo humano lo suficientemente cercano al arquitecto como para conocer su ubicación exacta, su rutina de seguridad y los puntos vulnerables de las instalaciones. Reclutar y mantener un agente así, dentro de la Guardia Revolucionaria, es una operación de inteligencia que probablemente llevó años de desarrollo. Si este contenido te está abriendo los ojos sobre cómo funciona realmente el poder en el mundo, suscríbete, porque esto es solo la superficie, y lo que publicamos cada semana va mucho más profundo. La extracción fue el momento de máximo riesgo. Un equipo moviéndose por terreno costero iraní con un prisionero de alto valor, de noche, contrarreloj. Cualquier imprevisto, una patrulla fuera de horario, un fallo de comunicaciones, una embarcación de extracción que llega tarde, habría convertido la misión en un desastre internacional de proporciones incalculables. Operadores estadounidenses capturados dentro de Irán, con un comandante de la Guardia Revolucionaria como rehén. Solo imaginar el escenario ya produce vértigo geopolítico. Pero salió bien. 22 horas y 41 minutos después de cruzar la línea costera, el equipo estaba de vuelta en aguas internacionales con el arquitecto bajo custodia. Irán no emitió ningún comunicado oficial sobre el incidente durante las primeras horas. No hubo declaraciones de la Guardia Revolucionaria. No hubo conferencia de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ese silencio, paradójicamente, es la confirmación más elocuente. Si la operación no hubiera ocurrido, Irán no tendría nada que callar. El silencio es lo que ocurre cuando la verdad es más dañina que cualquier mentira que puedas construir. Y ahora viene la pregunta que realmente importa. No cómo lo hicieron, sino qué significa.
Vamos a ser claros sobre algo. El estrecho de Hormuz no deja de ser una trampa geopolítica porque captures a un hombre. La infraestructura sigue ahí, los túneles siguen ahí, las minas navales siguen almacenadas, las lanchas rápidas siguen operativas. Irán puede nombrar un nuevo comandante mañana. En términos puramente militares, la captura del arquitecto es un golpe simbólico más que estratégico. Pero aquí está el matiz que los análisis superficiales no captan. El valor no está en sacar a un hombre de una cueva. El valor está en el mensaje. Y el mensaje tiene dos destinatarios muy diferentes. El primer destinatario es Irán, y el mensaje es: no hay lugar dentro de tu territorio donde estés a salvo, no tu consulado en un país neutral, no tu aeropuerto, no tu búnker más protegido en tu costa más fortificada. Si podemos entrar ahí, podemos entrar en cualquier sitio. Es una demostración de capacidad que recalibra todo el cálculo de disuasión iraní. Porque la disuasión funciona en ambas direcciones. Irán disuadía a Estados Unidos con la amenaza de cerrar Hormuz. Pero ahora Estados Unidos ha demostrado que puede neutralizar a quien controla esa amenaza desde dentro. El equilibrio se ha movido. El segundo destinatario no es Irán. Son los aliados del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein. Países que dependen existencialmente de que el estrecho de Hormuz permanezca abierto y que durante años han dudado de la voluntad real de Estados Unidos de actuar si Irán cumplía su amenaza. Esta operación no es solo contra Irán, es una tarjeta de presentación para los aliados. Seguimos aquí, seguimos siendo capaces, y cuando la diplomacia no funciona, tenemos otras herramientas. Hay una tercera lectura que casi nadie menciona, y que a mí me parece la más inquietante. Cada vez que una potencia demuestra que puede violar la soberanía territorial de otra potencia, sin consecuencias inmediatas, se establece un precedente. Y los precedentes en geopolítica no se quedan en un solo lugar. Si Estados Unidos puede infiltrarse en Irán para capturar a un comandante, ¿qué impide que Rusia haga lo mismo en Georgia? ¿Que China lo haga en Taiwán? ¿Que cualquier potencia con suficiente capacidad operativa decida que la soberanía de otro Estado es un concepto flexible cuando hay intereses estratégicos en juego? No estoy diciendo que la operación fuera injustificada. Estoy diciendo que vivimos en un mundo donde las reglas que todos acordaron respetar se están renegociando en tiempo real. No en mesas de negociación, sino en operaciones encubiertas a las 2 de la madrugada en costas extranjeras. Y eso debería preocuparnos a todos, independientemente de qué bando consideremos el nuestro. Hay otro aspecto de esta operación que merece atención y que conecta directamente con algo que hemos cubierto en este canal antes. La relación entre el estrecho de Hormuz y tu vida cotidiana es mucho más directa de lo que imaginas. No es solo petróleo. A través de ese estrecho pasa gas natural licuado que alimenta plantas de electricidad en Asia. Pasan productos petroquímicos que se convierten en plásticos, fertilizantes, medicamentos. Pasan materias primas que alimentan cadenas de suministro que terminan en el teléfono que tienes en la mano ahora mismo. Cuando el arquitecto movía lanchas rápidas en el estrecho, no estaba jugando a la guerra. Estaba tocando un nervio que conecta con cada economía del planeta. Y cuando Estados Unidos decidió sacarlo de su cueva, no estaba protegiendo a un aliado o vengando un ataque. Estaba protegiendo un flujo comercial del que depende el orden económico mundial. Esa es la verdad incómoda de la geopolítica moderna. No se lucha por banderas ni por ideologías. Se lucha por cuellos de botella, por estrechos, por canales, por pasos de montaña, por rutas de cable submarino. Quien controla el punto donde el flujo se estrecha, controla el sistema. Y el estrecho de Hormuz es el cuello de botella más importante del planeta. Ahora, ¿qué pasa después? Irán tiene opciones limitadas pero no inexistentes. La primera es la represalia asimétrica. Ataques a través de milicias aliadas en Irak, en Siria, en Yemen, contra intereses estadounidenses o de sus aliados. No una respuesta directa sino distribuida, negable, difusa. Es el patrón que Irán ha seguido históricamente cada vez que recibe un golpe directo. La segunda opción es la escalada nuclear.
acelerar el programa de enriquecimiento como señal de que las consecuencias de humillar a Irán son más peligrosas que dejar las cosas como estaban. La tercera, y la más probable a corto plazo, es el silencio táctico. Absorber el golpe, reorganizar internamente, nombrar un nuevo comandante para la red del estrecho y esperar una oportunidad de responder cuando las condiciones sean más favorables. Lo que no va a pasar es que Irán cierre el estrecho de Hormuz como represalia. Y esa es quizá la ironía más reveladora de toda esta historia. La amenaza de cierre siempre fue más valiosa que el cierre real. Cerrar el estrecho provocaría una respuesta militar masiva que Irán no puede sostener, dañaría a sus propios aliados comerciales y destruiría la única carta de negociación real que Teherán tiene. El arquitecto lo entendía mejor que nadie. El poder del estrecho está en la amenaza permanente, no en la ejecución. Y ahora que él no está, la pregunta es si su sucesor tendrá la misma comprensión estratégica o si cometerá el error de confundir la amenaza con la acción. Y eso nos deja en un punto que debería mantenerte despierto esta noche, porque la operación terminó. El arquitecto está bajo custodia, el estrecho sigue abierto, pero nada se ha resuelto realmente. La infraestructura iraní en la costa sigue intacta. La capacidad de cerrar el estrecho sigue existiendo. Las tensiones entre Washington y Teherán siguen escalando. Lo único que ha cambiado es que ahora ambos lados saben algo que antes solo sospechaban: que las líneas rojas que todos creían infranqueables pueden cruzarse en una sola noche. Y cuando las líneas rojas dejan de serlo, lo que viene después es territorio desconocido para todos. Si quieres entender en profundidad cómo funciona la red de control militar de Irán en el estrecho de Hormuz, los sistemas de armas desplegados, las rutas de los túneles costeros y todo lo que no cabe en 25 minutos de vídeo, dejé un enlace en el primer comentario fijado. Es un ebook gratuito con el análisis completo. Descárgalo antes de cerrar este vídeo, porque es la continuación directa de lo que acabas de escuchar. Y la semana que viene vamos a responder la pregunta que esta operación deja abierta y que nadie se está haciendo todavía. Si Estados Unidos puede entrar en Irán a voluntad, ¿por qué no lo ha hecho antes? La respuesta no es la que piensas. Suscríbete para no perdértelo.